militarización de la frontera y la guerra de declaraciones entre vecinos y socios. La disputa para quitarles el chivo a los expresidentes. Reviven al Bronco y aparecerá en la boleta, y además las apagadas elecciones locales. Iniciamos en controversia. Cumple una semana la decisión del presidente norteamericano Donald Trump de militarizar la frontera con México. Las reacciones son diversas. México respondió por todas las vías y unió las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. Primero los candidatos y luego el presidente Enrique Peña Nieto enviaron mensajes claros al respecto. No obstante, Estados Unidos envió de 2,000 a 4,000 elementos de la Guardia Nacional y evalúan aumentar el número. El gobierno mexicano analiza la relación bilateral con el vecino país del norte. Y lo que son las cosas, en ese contexto, parece que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría firmarse próximamente. Ya cada vez más cercana a su firma, la renovación de este Tratado de Libre Comercio, que tanto cuestionaba Donald Trump, pero bueno, ya lo estaremos comentando con todos mis compañeros a quienes saludo. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Julio Ríos. Buenas noches, saludos al auditorio. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Jaime Barrera, buenas noches. José Ángel, buenas noches a todos. Felicidades por Desde la Barrera. Muchas gracias, José Ángel, gracias, los Que esperamos. no es de toros, alguien te puso ahí, que qué bueno que veamos. Dice, decían, ya hacía falta un programa de toros. No, pero muchas gracias, José Ángel, y gracias a todos los que nos acompañaron ayer, los espero mañana miércoles y el viernes. Ahí vamos a estar. ¿A qué hora? De 9 a 10 de la noche. Muy bien, al pendiente, Gracias, seguiremos, José. por supuesto. A ver, pues empezamos con este tema de los vecinos que se sacan la lengua, pero siguen ahí negociando un tratado de libre comercio, ¿no? Sí, yo creo que se están, digamos, produciendo negociaciones en paralelo. Si bien es cierto que el Tratado de Libre Comercio es muy probable que por fin llegue a un buen puerto y haya algunos cambios sustantivos, pero en general se mantiene frente a la amenaza de que podría caerse el Tratado de Libre Comercio. Simplemente yo creo que el presidente Donald Trump lo que está planteando es, por otro lado, en la relación bilateral con México, militarizar la frontera para controlar el flujo migratorio ante la dificultad o casi imposibilidad de construir el muro. Es decir, frente a la no posibilidad de conseguir el presupuesto multimillonario que costaría el muro y que tomaría además mucho tiempo para construirse, simplemente despliega a la Guardia Nacional en la frontera, que 4,000 soldados para una frontera de 3,500 kilómetros es prácticamente nada, es mucho más simbólico que real, pero manda una señal de, digamos, militarización de la frontera sur, que yo creo que más que controlar el flujo migratorio o la seguridad transfronteriza, lo que está mandándole una vez más es un mensaje a su electorado de que van a impedir que los mexicanos ilegales crucen la frontera y les quiten los puestos de trabajo a sus bases electorales. Básicamente es, yo creo, que la retórica detrás de la decisión que ha informado el presidente Trump. La reacción de México, el mensaje del presidente, la suma de los mensajes de los candidatos. A ver, yo creo que fue como la reacción acumulada a la escalada que empezó una semana antes Donald Trump, de primero decir que se iba a suspender el Tratado de Libre Comercio si México no hacía algo por detener todo el flujo de migrantes de Centroamérica, después decir que iban a controlar a toda la droga que pasaba a Estados Unidos, y que culmina con un anuncio previo que hace cuando Trump dice: mañana voy a hacer una acción ejemplar, ahora sí, para controlar el ingreso de migrantes en la frontera, y es cuando firma esta orden para que se militarice la frontera. Toda es una narrativa que va construyendo efectivamente para conectar con el electorado y seguir alimentando ese voto duro. Yo creo que ante eso, y a la hora ya del acto de la firma, pues Enrique Peña Nieto no tuvo otra más que aventarse una buena pieza retórica y invocar la dignidad de los mexicanos, que tiene buen eco en todos los candidatos presidenciales, y
lo que le da la palanca y un espaldarazo muy importante es esto que dice Andrés Manuel López Obrador, que no le gusta nada y que dice, a ver, hasta les va a parecer raro, pero ahora sí apoyo lo que dice Peña Nieto, ¿no? Pero digo, creo que es una pieza retórica que no va a ir más allá. ¿Qué alcances puede tener al final de cuentas, Sonia? Yo creo que ya con el paso del tiempo nos sentimos un poco como este cuento del pastor y el lobo, ¿no? De ahí viene el lobo. Creo que cada vez tiene incluso menos impacto lo que dice Donald Trump con respecto a las relaciones bilaterales. Y también me parece que no tiene ni siquiera efecto este llamado al nacionalismo de parte de los candidatos y de Peña Nieto, porque también creo que el ciudadano no se siente defendido por sus autoridades. Entonces, pues sí, ellos hacen el intento, vienen los mensajes, pero no ves que el ciudadano se vuelque a decir, bueno, qué maravilla que ahora tengo un presidente que me defiende, porque el problema es que nuestras autoridades no nos defienden en nuestro territorio, mucho menos van a poder defendernos afuera del mismo. La agenda no penetró lo que podría esperarse en la agenda, porque los ciudadanos primero estaban de vacaciones, regresando, acomodándose, y creo que con tantos anuncios que ha habido de Donald Trump sobre... Bueno, todos esperamos, por ejemplo, el día que asumiera en que iba a ser como un punto de quiebre terrible para las relaciones bilaterales, que iba a haber una expulsión masiva de ciudadanos. Es cierto, poco a poco se han ido suspendiendo algunos derechos, pero todavía no hemos visto los grandes efectos que muchos analistas decían que iba a haber. Incluso vemos el precio o la paridad peso-dólar tampoco sin grandes efectos. Esto nos muestra pues que estas amenazas de Donald Trump cada vez tienen menos efectos. Julio, ¿coincides en que, poco se alentó el nacionalismo entre los mexicanos con todo esto? Sí hubo algunos que dijeron, sí, que qué buen mensaje, porque hay mexicanos que son muy patrioteros, ese es el término, ¿no? O sea, pues sí, el 16 de septiembre, el grito, cuando juega la selección, pues sí, arriba México, les gustan esos mensajes, pero cuando mucho, hasta allí, porque yo creo que es un anuncio, un mensaje insuficiente, inofensivo, tardío. Durante un año o más, Peña Nieto se la pasó en calidad de sparring o de costal de boxeo, le daban y les dieron y no respondían nada. Esa firmeza deberían haberla mostrado desde el inicio y no ahora, y más a sabiendas de que el muro y todo estas amenazas, pues no hay nada que obligue a México a pagar un muro. O sea, ¿en dónde está escrito o en base a qué convenio internacional te van a obligar a hacerlo, no? A pagarlo. Por supuesto que no. Entonces la posición debió haber sido contundente desde un principio, pero lo que hicieron fue patear el bote, ¿no? Apostarle a puras cosas que podrían ser, ¿no? Ni gana. Pero ya que ganó, se va a moderar. Ya que vieron que no se moderó, el yerno nos ayuda. Tampoco, ninguna de esas apuestas le ha funcionado al gobierno mexicano, y mientras tanto, pues Trump sigue con estos ataques a México, con estos ataques a los migrantes, porque sabe que esto es uno de sus pilares para el proyecto de reelección al 2020. Va por su núcleo duro, va a querer halagar a su base de conservadores, de votantes, como si fuera todavía candidato, y porque esto de la reelección podría ser posible, aunque pareciera demencial, porque hoy por hoy no hay ningún personaje ni dentro del Partido Republicano que le pueda hacer frente a Trump, y mucho menos tampoco en el Partido Demócrata fuera. A ver, yo diría que y para relacionar un hecho importante que ocurrió hoy con la comparecencia de Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos, por toda la venta de información de los hábitos, las preferencias de más de 80 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, que fueron clave para posicionar este segmento de la población que es música para sus oídos, el tema del muro, ¿no? Entonces, eso es lo que sigue guiando el discurso de Donald Trump, y fue como un asunto solo simbólico lo del discurso de Peña Nieto, es que hasta hoy
Trump no ha contestado a ese mensaje. Y los medios gringos lo ignoró tampoco le hicieron... olímpicamente. No, los medios el otro día sí, New York Times, Sí, Washington pues, Post. pero no hicieron la gran alarada. Todos refirieron al discurso de Peña, e incluso lo respaldaron, pero Trump no ha contestado a esa... Ni va a contestar. Ni va, pues no, pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y también el impacto no fue tanto como el que se esperaba. Eso de que tampoco se iba a detener el Pero a ver, mundo yo creo que por el mensaje hecho, de Peña. El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos es al mismo tiempo que la militarización es la cancelación de facto del muro, porque ni hay recursos para construirlo, ni hay el tiempo para construirlo. A menos que la reelección ocurriera de Trump, entonces tuviera 2 más 4, 6 años adelante, que tampoco es tiempo suficiente para construir un muro del tamaño de una frontera de 3.500 kilómetros de largo. Es decir, cuesta una barbaridad y eso es imposible. Lo que va a haber es un patrullaje más intensivo como el que de facto ya existe. Es decir, ya hay Guardia Nacional, ya hay patrulla fronteriza, ya hay distintas corporaciones policíacas de los estados fronterizos. Simplemente es mandar al ejército con un poco más de elementos, y eso también le va a subir los costos al gobierno estadounidense, porque es un despliegue equivalente al que hoy existe en Afganistán. Por ejemplo, en Afganistán existen 5.000 elementos. Son 4.000, ¿no? Creo que más o menos entre 4.000 y 5.000, más o menos el equivalente de la presencia estadounidense en Afganistán es la que va a desplegar en la frontera sur. Medidas electoreras y populistas que está tomando Donald Trump a final de cuentas, pero ¿ustedes qué opinan? Muchas gracias por participar con nosotros con sus comentarios. ¿Considera usted correcta la forma en que respondió el presidente Enrique Peña Nieto a los candidatos a la presidencia ante la militarización de la frontera de parte de Donald Trump? Muchas gracias a quienes nos hacen llegar sus comentarios. O Sole Mío, o también se firma como Sol Chilango, nos dice, correcta sí, tardía también. Muchas gracias por participar, gracias por hacernos llegar su punto de vista. Nosotros tenemos que ir a una pausa, continuamos enseguida. Andrés Manuel, candidato presidencial por Morena, advierte de la suspensión de las pensiones vitalicias de los expresidentes. Revivió las cuentas sobre el tema y las erogaciones en conjunto por este concepto oscilan alrededor de los 40 millones de pesos, pero sin contar los gastos por personal de apoyo. A Fox le dejó en claro que no les dará la pensión de 5 millones de pesos y en cambio los inscribirá a la pensión de 65 y más. Vicente asegura que se trata de una venganza. Margarita Zavala está de acuerdo a que se les retire, no obstante que su esposo Felipe Calderón recibe 800,000 mensuales, y José Antonio Meade sostiene que las mantendrá. Por su parte, Ricardo Anaya pide tiempo para revisarlas y luego opinar. Retirarles el chivo a los expresidentes, Julio Ríos. Pues de acuerdo, ¿eh? Ni un centavo a los expresidentes, ni uno, ni un peso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, además de que es ilegal, no está constitucionalmente establecido. Eso no es ilegal, ¿eh? No, Pues sí, el que no está en la Constitución no lo hace no es ilegal. constitucional, pues, pero inmoral, todo lo que quieras, eso sí. Solo son 6 años de trabajo y recibir una pensión de por vida. Quisiera ver yo qué trabajador en México puede trabajar durante 6 años en un lugar y ya con eso garantice una pensión siquiera pequeña o siquiera como las que da el IMSS. Y también, pues, la verdad es que a diferencia de un trabajador promedio, los expresidentes están en una posición privilegiada, porque por supuesto que pueden obtener empleo en otros lugares, en otros países, en otros organismos. Yo sé que salen muy desacreditados en la práctica. ¿Quién nos va a contratar? ¿Quién va a contratar? A lo mejor por eso Fox está recluido en su rancho. Depende, pero eso ¿no? ya es problema de él, o sea, de que salen pobres, de que necesitan para sobrevivir, o sea, mínimo podrían dar clases. O sea, también no creo que les fuera tan mal. Y con esas relaciones que tienen, por supuesto que
que tendrían un empleo. Hay quienes hablan de un consejo de expresidentes, de crear, sí, que deberían tener la pensión, que se hiciera como en otros países, un consejo de expresidentes que asesoraran, pero pues Jesús bendito, ya quisiera ver esa mesa de la ignominia. Imagínate Fox, Calderón, teniendo que asesorar a quien sea presidente de la República, que bueno, que tampoco están para presumir los candidatos, pero es otro cantar. La verdad que no, yo pienso que desde luego esto está bien, y una vez más vemos la habilidad de López Obrador, que si bien esto no cambia los problemas principales del país, es una minucia lo que reciben los expresidentes, y lo comparamos con todo el presupuesto federal, al menos sí se ve que sabe pegarle a las emociones de la gente, así como vemos lo de Trump, que se va con el núcleo duro, con lo de los migrantes, con los conservadores. Aquí se va a algo que le duele mucho a la gente y que tiene que ver con el derroche, con la austeridad, y esto por supuesto que sí es algo que se tiene que discutir, no solo por las pensiones, sino muchos temas que tienen que ver con este derroche que existe en los gobiernos, no solo federal, sino en todos los niveles. Sonia Serrano. Bueno, habría que dividir el tema en dos, ¿no? El primero, que es el estrictamente de agenda, pues le sigue marcando la agenda a Andrés Manuel. Claro. Y además prácticamente en temas en que los orilla a generar opiniones que los ciudadanos reprueban. Es decir, aun cuando sea un show y aun cuando muchas de las propuestas que ha lanzado Andrés Manuel López Obrador puedan parecer descabelladas o no son posibles de realizar o no son significativas, como mucha gente ha descalificado este tema de las pensiones de los presidentes, no son significativas en cuanto a lo que representan en el gasto público. Sí es cierto que los lleva a asumir su agenda en temas que son polémicos y que sabe perfectamente, y seguramente sus estrategas lo están viendo así, que les van a generar animadversión, ¿no? Veía un artículo que decía, por ejemplo, no te calles chachalaca, a Vicente Fox, porque justamente esto ha llevado a Vicente Fox a ser un contravocero en los temas que son polémicos, y que lo único que han hecho es quizá clarificarle más al ciudadano cuál podría ser la diferencia entre lo que ya no quiere y lo que puede ofrecerle, o lo que dice que puede ofrecerle Andrés Manuel López Obrador. Y la otra parte que tiene que ver ya estrictamente con el asunto de las pensiones, es un tema que se ha discutido, estuvo en la Cámara de Diputados, lo llevó Verónica Delgadillo, ahora candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República. No salió, por supuesto que no, claro que no asumen ese compromiso. Tendría que venir, por supuesto, de una propuesta presidencial o de un consenso sobre pues todo esto que ya mencionaba Julio, porque tenemos que cargar con estos tipos que ni siquiera, como dijo José Antonio Meade, se dieron su vida por el país tampoco, porque hicieron negocios, los niños permitieron, permitieron que sucedieran cosas terribles con el país. Más bien tendríamos que pasarles facturas. David. A ver, yo separaría el tema en tres partes. Las primeras dos que ya mencionaba Sonia, una tiene que ver con el hecho de la pensión como tal, que yo sí creo que ahí hay un problema de información, de precisión de datos. Otro tiene que ver con la, digamos, pertinencia o no de que un expresidente cuente con una pensión vitalicia, y un tercero tiene que ver con la posición que ocuparon, la máxima magistratura, la máxima posición política de este país. En cuanto a lo primero, yo creo que López Obrador ha hecho un cálculo equivocado, y creo que hay muchos expertos y conocedores del tema que lo han tratado de precisar, pero ya en la opinión pública se quedó esta idea de que son 5 millones de pesos mensuales. Es menos, aunque consolidado, pues estás hablando de cierto número de elementos del Estado Mayor Presidencial, 50, una oficina, que no son tantos, que son muchos menos, una oficina administrativa, etcétera. Lo segundo que se tiene que discutir, que yo creo que es menos dinero, pero aún así creo que es mucho dinero, se puede reducir eso. Lo segundo tiene que ver con el hecho de si deberían o no contar con una pensión, un apoyo vitalicio. Yo creo que un mínimo sí, porque ocuparon una posición muy importante en el país y porque siempre van a estar ocupados o teniendo que atender
llamadas, invitaciones, entrevistas y demás, y creo que una oficina que puede ser menos personal, más institucional, que atienda los temas de un expresidente, creo que es importante y ocurre en la inmensa mayoría de los países. Y tercero, que al haber sido pues una figura que tiene que rindió cuentas en su momento, pero que siempre va a estar llamada a cuentas de alguna manera, pues tenga algún tipo de apoyo del Estado. Yo creo que eso se puede resolver con una pensión más acotada, más transparente y mucho más enfocado a las labores públicas de un expresidente en su calidad de ex magistrado o primer magistrado del país, que en un tema personal de apoyos para sus negocios o sus consultorías, sus gestiones. Independientemente de que haya sido buen presidente o no, independientemente de que dé clases, haga negocios o sea consultor internacional, yo creo que los expresidentes de los países tienen que tener una oficina mínima de apoyo, y yo creo que en efecto López Obrador ha entendido lo sensible del tema, lo ha vendido extraordinariamente bien, ha marcado la agenda como en muchos otros temas. Era un error. No, pero ha exagerado con el tema de los datos. Yo creo que esa es una discusión, me parece menor, es una discusión distorsionada, y yo creo que tendremos que estar discutiendo los grandes problemas de este país y no las pensiones, en donde... Pues el derroche es un problema. Pero es menor, es del menor. país. Hay otros derroches mucho más importantes. Ese Es un menor derroche la pensión, ínfimo. es menor la Por eso. pensión. Estoy de acuerdo que Por eso, es entonces, nada comparado con vayamos a los todo. grandes temas Pero es parte nacionales. de un gran problema del derroche, y Por es un eso, gran pero- problema nacional. pero no Son vas a miles de simplificar millones de el gran derrochados. derroche con un asunto menor Por algo y se marginal. empieza, ¿no? Por eso, pero no por el que sea más sensible, populistamente hablando, cuando en realidad hay otros problemas que sí son de veras problemas Pero nacionales. nadie los está debatiendo, entonces... Claro, pues deberíamos de estarlos El debatiendo. derroche es un problema Hay que nacional. regatearles la seguridad, Jaime. De verdad, el ofrecerle seguridad a los expresidentes sí es un tema que deberíamos estar regateándoles. A ver, yo voy de acuerdo con lo que plantea David. Creo que hay que medir y disminuir si hay excesos en la cuestión de la pensión. Sí creo que un expresidente debe tener un staff de apoyo. Habría que medir en qué grado, ¿no? Y ahí va la protección, cierta oficina de manejo. Habrá que ver el tema del cash, cuánto es, ¿no? Del dinero, cuánto es, y ver si se tiene que reducir. Y también ver, no sé, hacer un estudio socioeconómico del presidente, que le sobre para vivir y que no necesite esa pensión, pues no dársela. Me parece que ahí sí aplica. Pero ¿para qué darles la pensión? ¿O porque no pueden trabajar? O sea, muchos mexicanos terminan empleos y terminan en cargos. Bueno, a ver, y- Que les presten no una pueden visita trabajar, que en el andan en la Palacio política. Nacional. Ernesto Sí, Cedillo eso trabaja. sí. Ernesto Exactamente. Cedillo trabaja. Y de todos modos recibe la pensión, creo. Sí. Entonces, bueno, Y Obama habría que y revisar este caso nada más. Sarkozy. Yo sí creo. Que ellos A ver, reciben a ver, mucho menos, yo sí proporcionalmente creo de lo que reciben los efectivamente expresidentes. el tema de la pensión está dentro de este kit de temas que son sumamente sensibles en la población y que crean enormes simpatías porque conectan con este hartazgo de los excesos, de los derroches, de los lujos, que se ha visto de las cúpulas durante doradas, muchos ¿no? años en la clase política y gubernamental, ¿no? Cómo aprovechan el erario para tener excesos que no pudieran tener con su puro salario. Entonces, eso conecta con la gente, hay que revisarlo, pero no son los grandes problemas que hay que estar discutiendo del país. Las pensiones, voy a vender el avión. La verdad es que en la Cámara Americana de Comercio, ahora que estuvo Andrés Manuel, pues le pusieron el cascabel porque le dijeron, a ver, señor, usted es nuestro presidente, ¿qué va a pasar cuando vaya un viaje y no llegue? Y dice, y si no llego, pues no llegué, O y lo que contestó. dijo Alejandro Job hoy en el Twitter, dice, a ver, imaginemos, un presidente hace fila, va a China, va a medio vuelo, tiembla en México, no se puede comunicar, va a llegar a China, ya tembló en el país y va a tener que esperar un día para regresarse. El tema de los pinos, yo no voy a usar los pinos. Aquí oímos que no iban a usar Casa Jalisco y cuando operó en la casa particular vio que era necesario tener un espacio donde recibir gente, donde operar la gestión de área de gobierno. Entonces son cosas que suenan Y las muy bien. molestias a los vecinos Que suenan que muy bien. provocaba. Órale, no casa, que no lo los reciban pinos, al Palacio de no Gobierno. avión, no pensión. Esto está muy, Ahí no también Estado tienen Mayor, oficina. está muy bien. Eso conecta y Pero te te da, tienes que levantar y te da temprano muchos ya. votos, pero es Exacto, una narrativa es que se levanta populista temprano que luego como no se va a toda la sostener. gente. Que luego no se va a sostener.
Oigan, tenemos una participación importante por parte de nuestros amigos que nos acompañan, principalmente a través de las redes sociales. Muchas gracias. ¿El retirar la pensión a expresidentes es una propuesta prudente o una promesa populista? Gracias por participar. Dice Mein Kampf. Es necesario, prudente, 5 millones mensuales, creo es lo que ganan, o mínimo bajarles a 4,000 pesos mensuales. Ahí no hay ningún inconveniente. A los pensionados les dan 2,000 mensual. Qué pasados de listos. Muchas gracias por su comentario. En más de su participación, Beatriz Colunga Quitar dice: los partidos buenos para nada, como Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista, es lo que deberían hacer esos que no tienen candidato presidencial y nada más echan el dinerito a la bolsa. No le entendí, diga Beatriz. Gracias. América Mendoza: es más que prudente y justa, o que jubilen también a todos los trabajadores a los 6 años laborales. Gracias, América. Miguel Ángel: es muy prudente, el país tiene mucho por mejorar y crecer, esos milloncitos no le vendrían mal al pueblo. Bueno, el nombre no se le alcanza a entender. DM Girl OA. Prudente, esos señores tienen negocios millonarios y todavía le siguen robando al pueblo que está pasando por tanta necesidad, que se las quiten. Gracias por su participación. Tenemos más comentarios. Se nos quedan pendientes, esperamos alcanzarlos a leer un poquito más adelante. Que ponga Julio. Vicente Fox un huerto urbano ahí en su rancho para que coma. Ándale, con eso le saldría para la comidita. Sí, digo, Fox con la... Unas con vaquitas. ¿cómo se llama? El centro Fox. Yo creo que puede vivir bien. Exacto. Vamos a la pausa y continuamos. Resuelve el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el INE dé por cumplido el requisito de los apoyos para la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. 4 de 7 magistrados le dieron su voto a favor, no obstante que quedó demostrada la trampa en las firmas. Incluso la presidenta del Tribunal Electoral, Janine Madeleine Otálora, votó en contra. Con tal resolución prácticamente lo reviven y seguramente aparecerá su nombre en la boleta. Su presencia implica crecer el número de candidatos a la presidencia de la República y seguidores de Andrés Manuel López Obrador calculan la acción como un intento de pulverizar el voto. El argumento principal fue que no le dieron derecho de audiencia y eso abre la posibilidad de que también alcance registro el jaguar Armando Ríos Peter. Bueno, pues así las cosas. En cuanto al Bronco, nada más si nos permite, concluimos con algunos de los comentarios que ustedes nos hicieron llegar a propósito del anterior tema, el de la pensión a los expresidentes, así que les damos también lectura a esos comentarios. José Francisco Arellano dice: esa propuesta es bastante interesante, basta ver si las cámaras lo aprueban. Esperemos ver comprometidos y conscientes diputados y senadores. Tampoco les exija tanto, nada más que la aprueben ya comprometidos y conscientes. Chino Gómez dice: pensiones de expresidentes es un derecho adquirido por ellos y una gratificación al servicio prestado a la nación. Gracias también, Carlos, por participar con nosotros. Igualmente agradecemos el comentario de Guillermo de Anda, dice: populista pero pertinente, que les quiten la pensión a expresidentes, el seguro de gastos médicos mayores a los diputados y el financiamiento a los partidos. Muchas gracias, suena interesante y más completa su propuesta, se la vamos a mandar al PG y a todos los candidatos presidenciales. El Bronco en la boleta. Jaime. El Bronco, hay que recordar, en el 2015 se convirtió, pasó a la historia como el primer candidato que por la vía independiente logra una gubernatura, y no de cualquier estado, ¿no? De Nuevo León, uno de los más poderosos de la República. Sin embargo, pese a que aprovechó esta figura que se inauguraba en la Constitución y que rompía el monopolio de los partidos políticos para acceder al poder, lejos de honrar el avance democrático, medio lo desprestigió. Fue un candidato que llegó a Palacio de Gobierno de Nuevo León pensando inmediatamente en la presidencia, descuidó su labor de gobierno. Prueba de ello fue cómo se colapsó su equipo. Fernando Elizondo, que era como su gran respaldo moral, inmediatamente dejó ese gobierno. Y bueno, hoy circuló el chiste de que
los únicos contentos con Son los este... regiomontanos. Oye, con esta pifia del Tribunal Electoral que le rompe la certidumbre del proceso electoral, son los neoleoneses o los nuevoleoneses, como dicen, ¿no? Porque dicen, bueno, pues no va a regresar a gobernar acá. Pero bueno, los que no lo quisieron fueron claramente los consejeros del INE, que le detectaron 1,000 trampas en la recolección de sus firmas, abuso de recursos humanos y públicos de Nuevo León para recolectar las firmas, préstamos o la rendición de cuentas mal ante el INE de lo que gastó en las firmas. Y pese a ello, que 4 de 3 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hayan fallado que tiene que ir en la boleta, pues es sumamente preocupante, no solo porque entra un candidato que hizo trampa para estar en la boleta electoral y con la idea, ¿no? El sospechosismo, yo no tengo ninguna prueba para confirmarlo, pero dicen, hubo presiones para estos magistrados para tratar de pulverizar el voto y ayudar al candidato oficial. Esa sería una posible lógica que yo creo que se puede desactivar con el voto cada vez más inteligente de los electores, que no creo que le den mucho respaldo. Aquí lo grave es la incertidumbre que le mete al proceso, porque no es la primera vez que el tribunal contradice y echa para atrás una decisión del INE, con lo cual lo debilita, pierde autoridad, sino toda la serie de dudas que genera el tribunal en cuanto a su independencia, por ser la última palabra o la instancia que tendrá la última palabra en el proceso electoral, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo que el INE mande de los votos que cuente? Con la mano en la cintura también lo va a echar para atrás. Entonces, delicado, mala noticia. Como última instancia, que es el tribunal, a ver, al final, ¿está procediendo realmente mal? Es decir, ¿podemos acusarle de haber ido en contra de la ley, Sonia? Lo que sucede en estos casos es que el sistema electoral, como fue diseñado, tiende siempre a garantizar el derecho de participación. El problema es, yo coincido con Jaime, que se lanza una señal muy grave en este proceso electoral con respecto a lo que tendría que ser una competencia leal. Lo vimos a la hora de la revisión de las firmas, que la única que hizo un trabajo honesto y que por lo tanto no le alcanzó fue Marichuy. Entonces decía por ahí en broma Risco, ¿no?, que entonces si hubiera sabido falsificó 5 millones de firmas para Marichuy. Por supuesto que es una muy mala señal, porque no están participando quienes tengan respaldo de los ciudadanos, que es el objetivo de las figuras de candidaturas independientes, y en cambio acude a alguien que no nada más hizo trampa, sino que cometió delitos por el tema de que se trata de documentos oficiales, lo que tiene que ver con la importancia de los datos del Instituto Nacional Electoral y en particular el tema de las credenciales y lo que significan como sistema de identificación en nuestro país, el tema de la protección de datos, un montón de normas que fueron violadas con la trampa que hizo el Bronco y con la que también en menor grado, pero de todas maneras es una tramposa, Margarita Zavala. Entonces, pues yo lo que creo es que pueden ponerlos en la boleta, pero el ciudadano tiene que tener la palabra y debe decidir que no va, si debe votar o no debe votar por alguien que hizo trampa y que llegó de esta manera. El ciudadano tiene la última palabra y ahí está la posibilidad de sancionar la decisión del tribunal. Esta historia yo creo que todavía tiene más capítulos, la del Bronco en lo particular, porque ya se nos había dicho por parte del INE que se tenían probados algunos ilícitos y en todo caso entonces habríamos de ver que en consecuencia existan las denuncias correspondientes para que se proceda independientemente ahora sí de que aparezca en la boleta, David, porque pues esto no le da ninguna protección, el estar en la boleta electoral. Y sin embargo yo he insistido en diferentes espacios en que al final creo que esta anécdota terrible más bien nos tiene que invitar a reflexionar acerca de cómo se pusieron las reglas para que un ciudadano pueda acceder a una candidatura como sin partido. Claro, lo primero que hay que decir es que el monopolio de la representación política en México, que está cooptado por los partidos políticos,
lo que hicieron fue poner requisitos tan altos que se volvió prácticamente imposible cumplirlos para acceder a una candidatura independiente. Entonces, lo primero que hay que decir es que quien hizo una primera trampa, por llamarle así, fueron los propios partidos políticos. Exactamente. Que conservaron el monopolio de la representación política poniendo reglas muy altas, muy exigentes. Pero el hecho de que esas reglas sean muy exigentes no justifica ni exime a los aspirantes a esas candidaturas independientes a tener que cumplir la ley. Como ya lo decían, hubo quien sí lo hizo bien, como Marichuy, que hace 2 meses estuvo a punto de morir en un accidente por estar buscando genuina y honestamente las firmas y que logró casi 300,000, de las cuales el 90 y tantos % son auténticas, frente a un Bronco que consiguió casi 2 millones, pero que más de 1 millón son irregulares. Entonces, yo creo que el mensaje que manda el Tribunal Electoral de este país es por todos lados muy negativo y perverso. Primero, El que no es tranza porque no el que no es tranza no compite. El que no es tranza no avanza y haciendo chapuza no hay tanto problema como siendo honesto. Segundo, desacredita la figura de las candidaturas independientes, no todas, pero sí, digamos, mella la credibilidad de las candidaturas independientes en general en este país, porque las dos opciones para la elección presidencial, tanto Margarita Zavala como el Bronco, pues están llenos de fraudes, de manipulaciones y de simulaciones. Y tercero, que también, como ya lo decías tú, pues deja también en entredicho la manera en que consiguieron los recursos para juntar esas firmas. La movilización de recursos del gobierno de Nuevo León, el financiamiento de fuentes bastante dudosas, la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Es decir, aunque estén en la boleta van a tener que rendir cuentas después, pero ya están en la contienda. Y en cambio, quienes hicieron un esfuerzo fidedigno como Marichuy y en alguna medida Feliz de Con, que tanto se quejó de que el tema no funcionaba, pero sobre todo Marichuy, pues dejan en evidencia... Feliz de Con ni el esfuerzo hizo, hombre. No, yo creo que hizo su labor, pero sí denunció lo que hoy sí ya documentó el INE y que revirtió el Tribunal Electoral. Y lo que decía Jaime en su momento me parece lo más delicado, que la última instancia, la decisión final en materia electoral de este país, que recae en 7 magistrados electorales, que por cierto ganan más que el presidente de la República y que están vinculados políticamente a los partidos, pues hoy tomaron una decisión, o ayer tomaron una decisión, que revela, hoy, ciertamente en las primeras horas de hoy, y que ratifica por obligación el INE hace unos minutos, le inyecta mucha más incertidumbre que certeza al proceso electoral. Y eso es gravísimo porque muchas de las decisiones del tribunal, que ya son inapelables, pues dejan un pésimo sabor de boca y al electorado lo dejan con una sensación de que pues simplemente otra vez el abuso impera sobre la honestidad. Julio, ¿a quién le resta el Bronco al final de cuentas? Por aquello que se especula que es para que le den un respiro a Meade. ¿De verdad Meade puede tener algún respiro? No, por supuesto que no. En el escenario actual, entre más se esté fragmentando el voto, a quien beneficia, por supuesto, es a López Obrador, en el escenario actual. Porque el Bronco no le quita votos del núcleo duro o de los seguidores del PG. Más bien, ¿a qué entra el Bronco? Pues obviamente a robarle votos no, ni siquiera en el norte, porque decía, no, que en el norte, que es donde hay que focalizarnos, porque allá es donde tiene su desprestigio actualmente. Bueno, ya en todo el país, con esto que ocurrió, pero en el norte es donde lo han sufrido, entonces pues tampoco, ¿no? Más bien entra, yo creo, hacer esta labor de fajador, así como en el boxeo, a golpear a López Obrador, a desgastarlo, y también, ¿por qué no a Naya, no? También, que es actualmente rival del peñismo, y preocupante, porque a ver, ¿para qué tanta firma? ¿Para qué miles si con 4 había, no? Con la de los 4 magistrados, así de sencillo, ¿no? Con 4 firmas había. Entonces, preocupante por esto que dicen, porque premiar la chapuza es peor que la impunidad. Segundo, si actuaron así hoy, ¿cómo actuarían en un conflicto postelectoral? Y tercero, ahonda todavía más esta percepción social que existe de que las instituciones no sirven, desprestigian todavía más. Y da pie para descalificar el proceso, para los candidatos que luego tienen esta inclinación a descalificar al árbitro electoral. Pues ahí está el argumento perfecto. Y hoy ya lo dejó, ahí lo deslizó Andrés Manuel. Dice, a ver, otra raya más al tigre. Tigre distinto al de los banqueros, pero dijo, es otra raya más al tigre, y dice, y no es ninguna sorpresa,
esos 7 magistrados se los repartieron el PRI y el PAN para poner al tribunal. Entonces, pues, ¿qué les...? O sea... Qué bueno, también López Obrador había dicho, déjenlos participar a los 3, y ahora pues ya que lo metieron, ya vemos que no le gustó tanto, pues que Exacto. que bien. Tenemos que irnos a la pausa. Bueno, mucho hay por comentar y también hay comentarios de ustedes. Regresamos. Los candidatos locales siguen sin prender, pero los entretelones donde se mide la temperatura electoral sí empiezan a calentarse. Se dan los primeros ajustes en el camino. En el PRI, la salida de Héctor Pizano y la llegada de Ramiro Hernández deja al descubierto una red de falta de apoyo a Miguel Castro. Las primeras encuestas empiezan a reposicionar al candidato de Morena, el doctor Carlos Lomelí, mientras que Enrique Alfaro se mantiene en primer lugar. El resto de los candidatos permanecen tibios. Miguel Ángel Martínez Espinosa del PAN es el que más ha lanzado críticas a los gobiernos de sus contrincantes. Salvador Cosío del Partido Verde a diario lanza una promesa. El abanderado del PRD, Carlos Orozco Santillán, después de una gira en la región de la costa, concentra fuerzas en la zona metropolitana. Y la candidata de Nueva Alianza, Marta Rosa Araiza Soltero, que inició en su natal Autlán, recorrió ya los primeros municipios y se la pasa en reuniones con la estructura de su partido. Continuamos, gracias a ustedes por su participación. Vamos a irnos a los comentarios del anterior bloque. Vamos a ellos de una buena vez, gracias a ustedes que participan. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revive a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco para la contienda hacia la presidencia. ¿Qué variante generará la aparición de este candidato en la boleta? Sus comentarios, dice David Moreno, pulverizar el voto. Nos comenta Isaura Castañón, no tienen vergüenza. Gracias, Isaura. Martín Alonso Rubio, lo que puede pasar es que va a meter en una bronca a los demás candidatos porque va a restar votos quizá decisivos para la victoria de cualquiera. Muchas gracias, Martín. Fermín Marín, el señor hizo trampa, por lo tanto no debiera aparecer por ese simple hecho. Soy un ciudadano común y corriente que deseo cambiar y que cambien los sistemas en base a la legalidad y la congruencia. Saludos, muchas gracias, Fermín, muy amable por participar. El doctor Peregrina dice, el Bronco entra a hociconear. Gracias, buen verbo. Bueno, un buen término, hociconear. Yo hociconeo, tú hociconeas, pero vamos hociconeando con respecto a otros asuntos. Y es nada más y nada menos acerca de estas elecciones locales apagadas o ya tan predecibles, Sonia. ¿Qué está sucediendo? No, yo no creo que estén apagadas, simplemente acapara la atención de una manera más clara lo que sucede a escala nacional. Pero de cualquier forma yo creo que en lo local hay atención hacia lo que está sucediendo con los candidatos. Lo que sí, en un proceso como este, en donde en las encuestas arranca con una ventaja tan clara quien va arriba, que es el caso de Enrique Alfaro, por supuesto que genera condiciones diferentes de competencia. Y además, si a esto le sumas que en este momento quien va en segundo lugar, que es el candidato del PRI, tiene como principal adversario a los priistas, pues en realidad ni siquiera ha habido oportunidad de confrontar, no se terminan de resolver los conflictos internos. La salida o el cambio en la dirigencia nacional, con la salida de en la dirigencia estatal, perdón, con la salida de Héctor Pizano y la llegada de Ramiro Hernández, parece que era necesaria, pero que se dio en un mal momento, porque pues lo único que hizo fue acentuar la confrontación. Y la otra parte es que el proceso, la toma de protesta de sí, Ramiro, porque además Ramiro Hernández se va o regresa más bien a la actividad pública después de un terrible papel que hizo como presidente municipal en Guadalajara, y que por supuesto fue una de las bases para la derrota del PRI en ese municipio. Y si a todo esto le sumas que el desgaste en todos los municipios con el tema de la integración de las planillas ha sido terrible, porque pues muchos de los que pudieron decidir agandallaron, incluso la dirigencia que se fue
pudo meter mano en las planillas, algunos colaboradores en torno a Miguel Castro aprovecharon muy bien esa cercanía para meterle mano a las planillas. El mismo Ramiro Hernández es uno de los grandes ganadores en el reparto de regidurías, además bajo un principio, perdón por la expresión, pero muy chafa, que es la de perder, ¿no? No vamos a lo único que van a quedar son regidurías, entonces hay que apostarle a eso. Esto ha hecho que el PRI se convierta en el principal enemigo. Carlos Lomelí está capitalizando muy bien el tema de Andrés Manuel López Obrador. Esto le ha permitido tener un crecimiento. Si a esto le sumas, pues que trae con qué llevar la campaña y creo que trae en general una buena estrategia de difusión. Y el resto pues se han convertido prácticamente en candidaturas pues simbólicas que no están generando un ruido más allá, pero yo no creo que haya desinterés y no tiene que haberlo porque lo que está en juego es importante y el ciudadano tendría que estar interesado en lo que sucede también en lo local. ¿No están apagadas, Jaime? A ver, yo coincido con Sonia, creo que la efervescencia electoral va a ser mayor una vez que inicien las candidaturas a las diputaciones locales y sobre todo cuando estén en la calle los candidatos alcaldes. Pero yo creo que las candidaturas al gobierno del Estado en esta 10 días que llevamos de campaña, pues ya se empezaron a hablar de temas importantes, ¿no? El puntero ya hizo su propuesta de seguridad que hay que analizarla, hay que discutirla, de un tema fundamental en la agenda pública que es todo este desastre de inseguridad que tenemos. Y también creo que la elección va a ponerse más interesante de lo que se cree. Yo he estado revisando algunas encuestas que se están haciendo en los 9 estados de la República donde va a haber gubernatura. Hay 6 que puede ganar Morena, 6 de 9, o sea, hay 4 seguras de Morena y 2 que está peleando muy fuerte, que es Veracruz y Puebla. El PRI solo le ven una posibilidad en Yucatán. En Yucatán. Pero con un punto de Yucatán. ventaja. Y AMC lo ven en Jalisco, pero con una distancia de 10 puntos, no una distancia de 20 como la que tiene Andrés Manuel. Que es la encuesta de CDP, ¿no? De CDP. Massive Caller, ¿no? Y también, pero la que hizo también CDP. la de Massive Caller también señala así, distancias así. Entonces, si vemos el crecimiento que está teniendo el crecimiento que está teniendo Morena, puede generar ahí movimientos, porque ¿a quién le quita votos Morena? Al alfarismo, creo yo. No. Más que al PRI, ¿no? Entonces, por ahí puede haber un cierre interesante en la elección estatal que le puede dar mayor interés y que no esté así como ya tan resuelta como muchos la ven, ¿no? Sí, A mí me parece que más allá de este análisis fino de los grupos, los liderazgos, los nombres, etcétera, lo que yo alcanzo a ver desde una perspectiva un poco más amplia, digamos, más a grosso modo, es que hay, por un lado, un fenómeno de la práctica desaparición del PAN, donde todo el voto opositor no priista lo termina heredando el alfarismo, MC y una coalición parcial. Y por otro lado, yo también visualizo una cuasi desaparición del PRI o un PRI demasiado achicado, donde el heredero del priismo es Morena. Yo creo que el crecimiento de Morena es en detrimento mucho más del PRI que de Alfaro. Y tan es así que los rompimientos del PRI se han ido a Morena. Entonces, yo creo que al paso que van las cosas... hay rompimientos de Morena muy importantes que se están yendo del alfarismo a Morena. Por eso, pero también, es decir, porque hoy el alfarismo pues ya está acomodado, tiene muchos gobiernos, etcétera. Pero yo creo que al final los rompimientos o el decrecimiento del PRI es en favor de Morena. Yo creo que Morena va a terminar como segunda fuerza política en Jalisco y no el PRI. El PRI se va a tercero y el PAN a cuarto. El PRD prácticamente desaparece, el Verde también y Nueva Alianza pues es inexistente, es artificial. De tal modo que va a haber
una primera fuerza con menos porcentaje de lo que las encuestas inicialmente apuntaban. MC no va a estar en los 40 y tantos, sino en los 30 y tantos, pero Morena puede llegar a estar en los 20 y tantos y el PRI en el 10 y tantos. Es decir, yo creo que al final la configuración que de nueva cuenta ha marcado la historia electoral reciente de este estado, que es un bipartidismo PRI-anti-PRI, va a estar en torno ni al PRI ni al PAN, que históricamente, digamos, encarnaba al anti-PRI. Va a estar entre Movimiento Ciudadano y Morena, que es lo interesante, pero es el mismo vector, el mismo clivaje que divide el electorado jalisciense, el que va a tener en otras fuerzas políticas, ahora en MC y Morena, esa misma división. Hoy tienes como minuto y medio, Julio. Y es que todo esto del nacionalismo revolucionario y toda esa ideología que enarbola Morena le gusta a un gran sector del PRI, sobre todo el PRI que está en las calles, popular, en todo este sector está ahí. Y a mí me da mucho gusto que el señor David Gómez Álvarez y también los compañeros, en cierto modo, pues suscriban algo que yo anticipé aquí en esta mesa hace semanas, que Morena iba a rebasar al PRI y que en ese tiempo me tacharon de loco, pero que ahora ya no estamos ¿Quién viendo. te tachó de loco? Bueno, sí, dijeron que no, yo no no dije, creían que no, fuera- yo dije que va a crecer, fuera que ha crecer aprovechado tanto. bien Carlos Lomelí, pero no que yo no podría asegurar que va a rebasar al PRI. Van a ver, yo creo que eso tiende a suceder, o por lo menos casi. Yo creo muy que le va a cerca. ir bien, pero no creo que para llegar en al segundo lugar. y es que hay que ver lo que... Un ejemplo, el viernes hubo un ejemplo rápido de Miguel Castro, que era un acto en el cual se iba a discutir el combate a la corrupción, que es un tema toral, junto con la inseguridad, son los más graves. Y cometieron el error de hacerlo en un horario muy malo, lo hicieron en la plaza de Zapopan, llevaron puro militante, las sillas no se llenaron, en lugar de invitar a académicos, invitar a liderazgos sociales, empresariales que tienen este tema, y ahí vemos que está perdida la Raúl brújula. Juárez como coordinador. Tiene la brújula muy desorientada ahí en el PRI. Mientras tanto, pues, mientras tanto el alvarismo ya presentando con propuestas concretas, seguridad, esto de la refundación de Jalisco, traen otra tesitura, otro ritmo, o sea, ahí se ve que está muy complicado para el PRI. Alcanzamos al menos una respuesta de ustedes. Muchas gracias. Gracias por su participación. Ante un arranque muy pálido en la elección para gobernador de Jalisco, ¿qué tipo de propuestas hacen falta para encender la campaña? La pregunta Canal 44. Hugo Loza dice, no sé de qué demonios hablan. En todos los eventos públicos de Enrique Alfaro, en los municipios de Jalisco están llenos. Y el candidato Miguel Castro, al que le da vergüenza portar el logotipo del PRI, no logró ni 20% de asistencia de los alumnos del ITESO. Muchas gracias por su participación. Gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias, buenas noches.